Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La lista de los 100 hombres más guapos del mundo, que se espera con impaciencia cada año, se ha anunciado para 2024. Esta prestigiosa lista, organizada por T.C. Candler desde 1990, sigue teniendo un gran impacto tanto entre los aficionados de todo el mundo como en las redes sociales. En la lista de este año también se incluyeron 5 nombres turcos conocidos por sus proyectos internacionales y su gran base de fans. Quizás una de las mayores sorpresas de la lista fue que Halil İbrahim Ceyhan ocupará el 9º puesto. Ceyhan, que se ha hecho un nombre en los últimos años gracias a su actuación, llamó la atención sobre todo por su actuación en la serie de televisión Leyla. El actor, que tiene una gran base de seguidores en Turquía, se ha hecho conocido en todo el mundo. Después de que se anunció la lista, uno de los temas más comentados en las redes sociales fue la rivalidad entre Can Yaman y Halil İbrahim Ceyhan. El hecho de que Halil İbrahim Ceyhan ocupará el 9º lugar, superando a Can Yaman, sorprendió a mucha gente. Comenzaron acaloradas discusiones entre los grupos de fans de los dos jugadores. Mientras que los fanáticos de Halil İbrahim Ceyhan acogieron esta situación con gran alegría, los fanáticos de Can Yaman argumentaron que Yaman debería estar en rangos más altos. Las discusiones llegaron a tal punto que el manager de Can Yaman, İlker Bilgi, también se vio involucrado en la situación. Al director İlker Bilgi le gustó una publicación que daba a entender que no conocía a Halil. El comentario más sorprendente sobre los resultados provino de Sıla Türkoğlu. Türkoğlu se echó a reír cuando los periodistas le recordaron esta noticia durante el descanso. Llama la atención su respuesta humorística a las preguntas sobre Halil İbrahim Ceyhan diciendo paz. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La lista de los 100 hombres más guapos del mundo, que millones de personas esperan con impaciencia cada año, se ha anunciado para 2024. Esta prestigiosa lista, organizada por T.C. Candler desde 1990, no solo reúne a los nombres más populares del mundo del cine y la televisión, sino que también provoca intensas discusiones y repercusión en las redes sociales. La lista de este año fue muy emocionante, especialmente para los aficionados turcos. 5 nombres turcos, conocidos por sus proyectos en el ámbito internacional y con una gran base de seguidores, lograron estar entre los hombres más guapos de 2024. Sin embargo, lo más llamativo de la lista fue que desató una nueva competencia entre los jugadores turcos. Quizás una de las mayores sorpresas de la lista fue que Halil İbrahim Ceyhan ocupará el 9º puesto. Ceyhan, que comenzó su carrera en Turquía con la música y luego pasó a la actuación, se ha hecho un nombre especialmente en los últimos años con su actuación en la serie de televisión Leyla. Ceyhan, que logró atraer la atención no solo del público en Turquía sino también del público internacional con su buena apariencia y su actuación natural, logró un gran éxito al entrar en esta prestigiosa lista mundial en lo más alto. El 9º puesto de Ceyhan sorprendió no solo a sus fans sino también a muchos nombres de la industria. Su reciente aumento de popularidad en las redes sociales, sus planes de participar en proyectos internacionales, y su creciente base de fans son solo algunas de las razones de este aumento. Sin embargo, esta situación también provocó una notable rivalidad entre Halil İbrahim Ceyhan y otro jugador turco, Can Yaman. Can Yaman lleva años en esta lista como uno de los actores turcos con más reconocimiento internacional. Yaman, que se ha hecho famoso por el gran éxito alcanzado especialmente en Italia, y por los proyectos globales en los que participó, fue conocido durante mucho tiempo como el actor más guapo de Turquía. Sin embargo, Halil İbrahim Ceyhan lo superó y quedó en el 9º lugar de la lista, lo que generó un gran impacto en las redes sociales.
Mientras que los fanáticos de Can Yaman argumentaron que Yaman debería estar en los rangos más altos, los fanáticos de Jalil Ibrahim Ceyhan acogieron esta situación con gran alegría. Comenzaron acaloradas discusiones entre los fanáticos de ambos actores, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram. ¿Quién es más guapo? Se hicieron miles de comentarios sobre la cuestión, e incluso estas discusiones permanecieron en la agenda de Turquía por un tiempo. Mientras las discusiones crecían, la participación del manager de Can Yaman, İlker Bilgi, en esta competencia generó una discusión aún mayor en las redes sociales. El gusto del entrenador İlker Bilgi por una publicación en las redes sociales que implicaba que no conocía a Jalil Ibrahim Ceyhan enloqueció a los fanáticos de Ceyhan. Esta apreciación inició una nueva discusión entre las partes. Mientras que los fans de Ceyhan encontraron esta situación insultante, los fans de Yaman argumentaron que la reacción del entrenador estaba justificada. Aunque no hubo una respuesta oficial del representante de Ceyhan a esta actitud de İlker Bilgi, una foto humorística compartida por Jalil Ibrahim Ceyhan en su cuenta de redes sociales demostró que no se tomó esta situación en serio. Posando con una gran sonrisa en su rostro, Ceyhan dio moral a sus fans simplemente escribiendo "todo está bien". En medio de todas estas discusiones, la ex coprotagonista de Jalil Ibrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, también apareció en la agenda con un comentario humorístico sobre esta competencia. Durante el descanso, los periodistas preguntaron, ¿qué opinas de que Jalil Ibrahim Ceyhan supere a Can Yaman y quede en noveno lugar? Türkoğlu se rió de la pregunta y dijo, me saltaré esta pregunta. Dio una respuesta humorística. Tras el comentario de Türkoğlu, los usuarios de las redes sociales comenzaron a discutir si había posible tensión entre los dos jugadores. La inclusión de jugadores turcos en esta prestigiosa lista también revela el gran éxito que Turquía ha logrado en el ámbito internacional en los últimos años. Especialmente gracias a la popularidad mundial de las series de televisión turcas, estos actores no solo tienen una base de fans local sino también mundial. Aunque la competencia y los debates en las redes sociales a veces alcanzan niveles desagradables, estos éxitos siguen aumentando la influencia de Turquía en el mundo del arte. El hecho de que Jalil Ibrahim Ceyhan haya entrado en la lista en el noveno lugar, y que Can Yaman haya estado en la cima de esta lista durante años es una indicación de que los jugadores turcos se harán un nombre en el futuro. Si bien el hecho de que ambos jugadores tengan una gran base de fanáticos subraya su éxito, el hecho de que esta rivalidad entre ellos se esté intensificando en las redes sociales a veces puede pintar una imagen negativa. Sin embargo, al fin y al cabo, tanto Jalil Ibrahim Ceyhan como Can Yaman siguen dando pasos firmes hacia adelante en sus carreras como actores, y ampliando su base de fans en todo el mundo. Este puede ser solo el comienzo del éxito mundial de la televisión y el cine turcos. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.